Samuel capítulo 3, versículo del 1 al 10. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1 al 10. Bueno, si alguien necesita una Biblia, compártela ahí con los compañeros, con los invitados, con los hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 10. Y el tema se llama, hermanos, oídos obedientes. Así se llama el tema el día de hoy, oídos obedientes. Lo vamos a leer de manera alternada. Yo inicio con el 1, ustedes con el 2. Y al final, hermanos, nos vamos a unir en el 10 todos juntos. Voy a iniciar, hermanos. Dice la palabra del Señor: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que Samuel había acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. ¿Todos? Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la gran comunión que tenemos hoy contigo. Dice tu palabra que cuán hermoso es ver a los hermanos juntos y en armonía, porque dice ahí que tu palabra envía bendición y vida eterna. Y hoy hemos visto esta armonía de cómo los hermanos han preparado su corazón para ti, Señor. Gracias, Padre, porque podemos alabarte y bendecirte, Señor, y sabemos que hoy vas a derramar tu bendición, Señor, sobre cada una de las vidas que están hoy aquí reunidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Hermanos, Dios siempre levanta hombres en tiempos difíciles, como veíamos el domingo pasado, hermanos, en la tarde veíamos cómo el Señor levantó a Nehemías, un copero del rey, en un tiempo que el pueblo estaba destruido, un tiempo en que los muros de Jerusalén, hermanos, estaban totalmente arruinados. Dios levantó a ese hombre con un propósito. Y hermanos, en este tiempo también es un tiempo de decadencia espiritual para el pueblo de Israel. Y Dios, hermanos, levanta a un niño llamado Samuel. Si usted conoce, hermanos, la historia de Samuel, recordará que su madre se llamaba Ana, ¿verdad? Ella era estéril. Y ella hizo un compromiso con Dios de que si Dios le daba un hijo, ella se lo consagraría para el servicio a Dios. Y hermanos, Dios le concedió ese hijo. Hay familias, ¿verdad?, que también no pueden tener hijos. Yo creo que si usted hace un compromiso con Dios, no importa cuál sea, Dios le va a bendecir. Y hermanos, gracias a Dios, ella hizo ese compromiso con Dios, hermanos, y entregó a ese hijo. Literalmente ese niño, hermanos, creció en el templo. Creció en el templo, ella lo iba a visitar cada año, pero estuvo a cargo, hermanos, del sacerdote Elí. Pero hermanos, ¿por qué decimos que eran tiempos difíciles? Si usted ve ahí en el versículo 1, dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, pero dice: y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba?
escaseaba en aquellos días. La palabra, dice, de Jehová escaseaba en aquellos días. En aquel tiempo, hermanos, no tenían la Biblia escrita. ¿Qué había? Había profetas, que ellos hablaban a través de visiones o hablaban a través de la profecía que Dios les mandaba. Pero hermanos, no había la palabra de Jehová, estaba escaseando en aquellos días. Y hermanos, lo más terrible que puede pasarle a un pueblo es que la palabra de Dios escasee. A una familia, hermanos, que la palabra de Dios no esté ahí, hermanos, como ese pilar fuerte en la familia. ¿Y por qué a veces la palabra de Dios escasea, hermanos? Porque muchas veces nuestras vidas espirituales no están bien. Mire, vamos a ir a Jueces capítulo 2, versículo 10 al 12, al 13. Ahí nos dice, hermanos, cuál era el momento en que estaba viviendo el pueblo de Israel. Jueces capítulo 2, del 10 al 13, unas hojas atrás. Ahí nos dice el contexto, hermanos, en que Elí, en que Samuel estaban, hermanos, en ese tiempo. Usted sabe que después de que Josué fue un gran líder, pero esos gran líderes también murieron y pasaron, después se levantó nuevas generaciones, pero estas generaciones no siguieron los mismos pasos, hermanos, de estos grandes líderes. Y dice en Jueces 2:10, dice, y toda aquella generación también, dice, fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Se levantó una nueva generación, pero el problema de esta generación dice que no conocía a Dios. Y hermanos, parece que a través del tiempo las generaciones se van degradando. Usted conoce, los abuelos fueron buenos cristianos, fueron servidores de Dios, los padres más o menos, pero a veces los nietos se apartan de Dios. Y es lo que pasó, hermanos. Y después dice en el 11, después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales. Los Baales eran los dioses que tenían los cananeos. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dice en el versículo 13, y dejaron a Jehová, y adoraron a Baal y a Astarot. Y termina el libro de los Jueces, hermanos, con una triste afirmación. Ahí en Jueces 21-25, vamos adelante, los últimos capítulos, Jueces 21-25. Y estamos leyendo estos días, hermanos, el libro de los Jueces. Qué importante es, porque aprendemos mucho de ellos. Y mire, dice Jueces 21-25, dice, en estos días no había rey en Israel, dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, no había dirección en el pueblo. Y dice la palabra que cuando no hay dirección, dice que el pueblo cae. Cuando no hay dirección sabia, hermanos, el pueblo cae. El pueblo se desenfrena, hermanos, cuando no hay dirección. Y por esta razón, hermanos, vemos que en 1 Samuel 3:1 dice que la palabra de Dios escaseaba. Hermano, usted puede tener todo, usted puede tener abundancia, usted puede tener un buen trabajo, pero si la palabra de Dios, hermanos, escasea en su vida, usted no puede vivir una vida agradable delante de Dios, no vivir una vida llena de gozo, hermanos. Y hermanos, en estos días también tenemos una escasez de la palabra de Dios. Usted se fija, hermanos, que la mayoría de iglesias, me contaba mi esposa que estuvo en una iglesia en Houston, no era bautista, lo invitaron a otros familiares. Hermanos, son 2 horas de alabanza y está bien, qué bueno que podemos alabar al Señor. Pero hermanos, no hay predicación de la palabra, hay 5 minutos donde alguien lee algo, pasa a dar su testimonio y es todo lo que hay de la palabra, escasea la palabra de Dios. Y hermanos, ¿qué es lo que cambia las vidas de las personas? La palabra de Dios. Dice la palabra que el oír, de la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Dice la palabra que hemos renacidos de nuevo por la palabra de Dios. Las personas no pueden nacer de nuevo si no escuchan la palabra de Dios. Por eso aquí a veces leemos muchos versículos, a veces nos cansamos de buscar en la Biblia, pero hermanos, es la palabra de Dios la que cambia. Y la palabra de Dios, dice la Biblia, que permanece para siempre, hermanos. Y hermanos, tenemos escasez de la palabra en estos tiempos. A veces hay predicadores que suben al púlpito, ¿verdad? A veces suben con short, como que se van a la playa, no traen su Biblia y empiezan a contar chistes, cosas motivacionales, ¿verdad?
de la prosperidad, de que le va a ir bien y todo eso. Hermanos, eso no es la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que volver a los cimientos de la palabra de Dios. Por eso dice el contexto que había escasez, hermanos, de la palabra de Dios. Y esa escasez, hermanos, tenía también que ver con el pecado, hermanos, que había en el liderazgo. En ese tiempo, hermanos, había pecado en el liderazgo. Busque 1 Samuel capítulo 2, versículo 12 al 17. 1 Samuel 2, del 12 al 17. Cuando hay pecado en el liderazgo, hermanos, liderazgo en la iglesia, hermanos, son los diáconos, son los líderes de ministerio, son los encargados de la iglesia, los pastores. También, hermanos, hay escasez de la palabra. El Espíritu Santo, hermanos, no se manifiesta en una iglesia, hermanos, donde en el liderazgo hay pecado. Mire, dice en el versículo 12, los hijos de Elí, dice, eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Hermanos, así hay personas en la iglesia que pueden estar en la iglesia, en el templo, pero viven vidas impías, o sea, vidas en pecado y no tienen conocimiento, dice, de Dios. Y estos hombres eran los sacerdotes, hermanos, era lo peor. Ellos ministraban en el templo. Y dice en el 13, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, dice, venía el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, dice, hacían con todo israelita que venía así. O sea, ellos no esperaban a que la ofrenda se quemara completamente, como decía la ley, sino ellos sacaban antes de la ofrenda y sacaban para ellos. Y dice el 15, y asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Pues él quería hacer otro tipo de arrachera o cosas así, ¿verdad? No quería tomar la carne del sacrificio. Y dice, y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero, como decía la ley, y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo. De otra manera, dice, yo la tomaré por la fuerza. Y en el 17 dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres, dice, menospreciaban la ofrenda de Jehová. Hermanos, Dios no manifestaba su palabra en ese tiempo porque había pecado en el liderazgo. Hermanos, cuando hay en una iglesia, hermanos, hay pecado en el liderazgo, la palabra de Dios, hermanos, no se va a manifestar ahí con poder. Hermanos, en este contexto, hermanos, Dios llama a un niño, porque Samuel, hermanos, en ese tiempo tenía alrededor de entre 12 y 14 años. Como ahorita aquí el gemelo, ¿verdad?, que pasó a cantar, qué bonito, ¿verdad?, que niños, adolescentes están integrando más a los ministerios de música. Hermanos, es lo que queremos, que empiecen a servir, hermanos, desde pequeños. Pero, hermanos, lo importante es que Dios llama, en primer lugar, a personas obedientes. Estamos hablando de un oído obediente, pero Dios llama, hermanos, a personas obedientes. Regresamos a 1 Samuel 3.1. 1 Samuel 3.1. Mire, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Dice la palabra que el joven servía a Dios en el templo. No sabemos, hermanos, cuál era el servicio que hacía, porque era un adolescente. Claro que él no hacía sacrificios ni nada de tipo de cosas, pero seguramente, hermanos, él barría el templo, él cuidaba las cosas que había en el templo, él ponía, hermanos, el aceite que debían llevar las lámparas del templo. Él tal vez participaba posiblemente con los cantores del templo, pero, hermanos, algo importante, hermanos, es que él ya estaba sirviendo. Hermanos, Dios no va a llamar personas que no están haciendo nada en la obra de Dios. Hay hermanos que dicen, es que yo quisiera irme de misionero a Turquía, a Australia, a Cancún. Pero, hermanos, en la iglesia ni siquiera participan en el ministerio de limpieza, ¿verdad? Ni siquiera recogen las sillas. ¿Cómo puede Dios usarlo, hermanos, en otros lugares lejanos, si aquí mismo no podemos hacer nada para el Señor?
¿Se acuerdan lo de los talentos? Ahí está en Mateo 22. Dice que había uno que había recibido solo 2 talentos, pero él ganó otros 2. Y le dijo al Señor: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, dice, sobre mucho te pondré. Si no somos fieles en lo poco, si usted tiene un ministerio tal vez de acomodar los carros, si usted tiene un ministerio de recibir a las personas, si usted tiene un ministerio de darles el folleto de bienvenida, si usted es fiel en eso, Dios le va a dar más, porque dice que al que tiene se le dará más, y al que no tiene, dice, aún lo que tiene le será quitado. Si usted dice: yo tengo mi don, yo tengo mi ministerio, pero no lo hago, pues el Señor se lo va a quitar y se lo va a dar a otro que gane esos talentos para él. Y hermanos, muchas veces queremos volar lejos, pero muchas veces no hacemos lo mínimo que tenemos que hacer. Yo doy gracias a Dios por los hermanos, hermanas que este año han estado sirviendo al Señor en ministerios, tal vez no son tan visibles como el de limpieza, ¿verdad? Que están aquí cada sábado, están limpiando las sillas, están poniendo los adornos. Gracias a Dios por los hermanos que esta semana estuvieron poniendo estos adornos tan bonitos. Y hermanos, eso es lo que Dios quiere, que en eso poco podamos servir al Señor. Y hermanos, Samuel era fiel en eso poco, en lo que él podía hacer en sus fuerzas. Él no podía hacer muchas cosas que los adultos podían hacer, pero hermano, usted va a servir a Dios de acuerdo a las fuerzas que Él le da. Hermanos, este niño, dice, aparte que le gustaba servir al Señor, era un niño obediente. Hermanos, este pequeño servía al Señor desde que su mamá lo dejó ahí. Miren 1 Samuel 2:18. 1 Samuel 2:18, unas páginas atrás, dice: y el joven Samuel, dice, ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Usted puede imaginarse ese pequeñito con ese vestido blanco, ¿verdad? Con su túnica blanca, sirviendo al Señor, ¿no? Bien chiquitito ahí. Hermanos, qué importante, hermanos, es que invitemos a los niños a servir. Qué importante es eso. Recuerdo que cuando José estaba muy pequeño, se ponía detrás del púlpito y se ponía ahí como a predicar, y era muy bonito. Y vemos también aquí a Romancito, ¿verdad? De repente se pone aquí y está imitando a Luis, ¿no? Está así, tratando de dirigir también Romancito desde pequeño. Ahí está, imitando, simulando que toca la guitarra. Hermanos, qué importante, hermanos, es que los niños, hermanos, puedan servir al Señor, hermanos, desde pequeño. Pero también, hermanos, aparte que servía, era un joven obediente, era un niño obediente. Mire, dice en el 3:1 donde estábamos leyendo, dice, el joven Samuel, dice, otra versión que yo tengo, dice, el joven Samuel servía al Señor bajo la supervisión de Elí. Hermanos, qué importante es que vivamos en obediencia a otros. El sujetarnos a otros, hermanos, es importante. Usted no puede servir a Dios si no vive bajo sujeción de un liderazgo. Y hermanos, si usted supiera todo el contexto de la familia de Elí y de cómo era Elí con sus hijos y todo lo que hacían sus hijos, ¿usted se sujetaría a alguien así? Tal vez no. Pero hermanos, Samuel sí lo hacía, porque él sabía, hermanos, a quién estaba sirviendo. Él sabía que no estaba sirviendo a los hombres, sino que estaba sirviendo ¿a quién? Al Señor. Eso es lo importante, hermanos, que este joven sabía que estaba sirviendo al Señor y se sometía, hermanos, al liderazgo de Elí. De hecho, lo consideraba como si fuera su padre, porque pasaba con él ahí en el templo. La Biblia dice que nosotros debemos de someternos a todas las autoridades. Vamos a ir a Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2. Romanos 13, 1 y 2 dice, sométase toda persona, ¿a quién? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de ¿quién? De Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Hermanos, en todo momento tenemos autoridades, en todas partes tenemos autoridad en la casa. ¿Quiénes son las autoridades en la casa? Son los padres, ¿verdad? Si usted es un niño, un joven o un adulto y todavía vive en la casa de sus padres,
tiene que someterse a la autoridad de sus padres. Porque usted no puede decir que sirve a Dios y no se sujeta a la autoridad. Samuel servía a Dios, pero se sujetaba, dice que estaba bajo la autoridad y bajo la supervisión ¿de quién? De Elí. Y hermano, usted puede decir, es que mis padres no son cristianos y no son tan buenos como yo esperaría que sean. No dice la Biblia eso. Recuerden lo que dice Efesios 6:1, dice que seamos obedientes, dice, hijos, obedeced a vuestros padres, dice, porque esto agrada al Señor. Y es un mandamiento que dice que tiene promesa. ¿Cuál es la promesa? Que Dios nos va a dar larga vida y nos hará prosperar en la tierra. Hermanos, la obediencia es tan importante para el servicio al Señor. La obediencia en todos los aspectos, la obediencia en su trabajo, con sus jefes. Usted no puede decir que es un siervo de Dios y no obedece a sus jefes, ¿verdad? Es rebelde con ellos. Usted puede decir que es un siervo de Dios y no se sujeta a las autoridades, a las leyes que Dios ha puesto. Por eso dice la palabra ahí que debemos someternos a toda autoridad, porque toda autoridad viene ¿de quién? Viene de Dios. Y en el 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Hermanos, ¿cómo está usted en esa obediencia a la autoridad? ¿Está haciendo las cosas bien? ¿Paga sus impuestos, por cierto? ¿Verdad? Es someterse a la autoridad. No nos gusta, ¿verdad? Pero es lo que tenemos que hacer. Otra cosa importante, hermanos, es que Dios nos llama de manera personal. Mire, regresamos a 1 Samuel capítulo 3, versículo 2 al 10. Dios te llama, hermanos, de manera personal. 1 Samuel 3, 2 hasta el 10 vamos a leer. Mire, dice, y aconteció un día, dice, que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, Dios nos va a llamar a nosotros de una manera personal. Y va a ser en el momento, hermanos, que Él quiera, no en el momento que nosotros queramos. Dice que el Señor le llamó en el momento en que la lámpara ya estaba a punto por apagarse. De ahí en el versículo 3 dice, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová y donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Hermanos, hay un candelabro que se había mandado hacer de 7 brazos, que se llama Némora. El candelabro, hermanos, que habla acerca de lo que Dios es. Y ese candelabro, hermanos, acerca de la perfección de Dios, porque el 7 es la perfección de Dios. Y ese candelabro nunca debería haberse apagado, sobre todo en las noches. Tenía que ser alimentado con aceite, debería estar siempre apagado. Únicamente, hermanos, cuando ya era la luz del día, entonces se empezaba a apagar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios llamó a Samuel, hermanos, en la madrugada. En la madrugada, antes que la lámpara fuese apagada, Dios lo llamó. No es un buen momento, ¿verdad?, para que te despiertes. No sé usted cuando está ya en su profundo sueño y lo despiertan, ¿cómo se siente? A veces se pone uno de malas, ¿verdad?, cuando lo despiertan a las 10 de la madrugada, que hay que venirse al templo y hay que despertarse. Entonces,
Pero hermanos, Dios llamó a Samuel en ese tiempo. Hermanos, Dios nos va a llamar en el momento que usted menos espera. Porque a veces decimos, es que a mí ya se me pasó el tiempo. Yo creo que ya no es el tiempo para que yo pueda servir a Dios. Y dice, es que yo he perdido el tiempo, yo he hecho muchas cosas malas delante de Dios. Yo no creo que Dios me quiera usar, yo no quiero que Dios me quiera llamar para su obra. Hermanos, Dios le va a llamar en el momento menos oportuno para usted, pero el momento más oportuno para Dios. Porque los tiempos de Dios, hermanos, son diferentes, dice la palabra, a nuestros tiempos. Dios le va a llamar, hermanos, a trabajar en algún ministerio para cumplir sus propósitos en su vida. Hermanos, yo no me veía haciendo esto que estoy haciendo, porque muchas veces nosotros tenemos planes, ¿verdad? Yo tenía mis planes de jubilación, de retiro, de cosas que hacer, y usted tal vez tiene planes también, pero Dios le va a llamar, hermanos, en el momento que usted menos espera. Y Dios va tal vez a arruinar sus planes que usted tiene. Arruinar en el sentido humano, pero en el sentido espiritual, Dios, hermanos, va a hacer que sus planes de Él sean cumplidos en su vida. Y hermanos, Dios le va a llamar. Tal vez en este momento usted se siente indigna, ha hecho otros planes, otros proyectos de vida, pero Dios le va a llamar, hermanos, en el momento menos oportuno según los planes de usted, pero más oportuno para los planes de Dios. Miren lo que dice Isaías 55, 8 y 9, un versículo muy conocido. Isaías 55, del 8 al 9. Mire, dice la palabra del Señor, leemos todos juntos, dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, usted nunca puede entender los planes de Dios, porque los planes de Dios son más altos que nuestros planes. Antes de conocer al Señor, mis planes eran muy diferentes a estos planes que estoy teniendo ahorita. Mis planes eran, hermanos, ir a Estados Unidos, tener una buena vida, salir de todos los problemas que tenía con mi familia. Pero, hermanos, los planes de Dios fueron diferentes. Los planes de Dios fueron, yo te necesito aquí en México. Hermanos, los planes de Dios dice que son más altos. ¿Qué significa? Que son muchos mejores a que los planes que usted está haciendo. Yo no sé qué planes usted está haciendo en este momento, pero déjeme decirle que Dios tiene mejores planes para usted. Y usted tiene que tomar una decisión, o seguir sus propios planes, o seguir los planes de Dios. Hermanos, Dios tiene planes para usted de servicio. Dios quiere usarlo a usted, hermanos, en su obra, en su ministerio. Pero usted tiene que ajustarse a los planes de Dios. Y otra cosa importante que vemos, hermanos, es que Dios nos trata de manera individual, de manera personal. Ahí en 1 Samuel 3:10, cuando el Señor le habló a Samuel por última vez, por cuarta vez, y dice, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces, y dice que le dijo, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Hermanos, qué gran paciencia tiene nuestro Dios con nosotros. ¿Cuántas veces le había hablado Dios a Samuel? 3 veces. Hermanos, ¿cuántas veces le ha hablado Dios a su vida? Acerca de los planes que Él quiere hacer con usted, acerca de los cambios que Dios quiere que usted haga en su vida. A lo mejor más de 3 veces. Pero Dios, hermanos, le está hablando a usted de manera individual, de manera personal, de los planes que Él quiere hacer con su vida, hermano. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Tener únicamente oídos obedientes. Y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, y le dijo, únicamente le dijo, hermanos, Samuel, Samuel. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que Dios te va a llamar por tu nombre.
de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu circunstancia. Hermanos, ¿quién es el que conoce su vida más que usted mismo? Dios. Dios es el único que conoce más que usted mismo su propia vida, y Dios le va a llamar por su nombre. David, José, Carlos, Dios le va a llamar por su nombre. Y no le dijo otra cosa, solo lo llamó por su nombre. Y Dios, hermanos, le está buscando a usted de manera personal, de manera individual. Él conoce, hermanos, su nombre, Él conoce su condición, Él conoce su necesidad, Él conoce lo que usted tiene dentro de su corazón. Y Dios lo trata a usted de manera individual y personal. Hermanos, nosotros tenemos hijos, ¿verdad? Y ninguno de nuestros hijos son iguales, ¿verdad? Cada uno son diferentes. Tenemos el que son callados, ¿verdad? El que le dicen mátalas callando, ¿verdad? Están ahí, parece que no hacen nada, pero son los más peligrosos porque no saben lo que traman en su mente, ¿verdad? Y de repente salen con cosas muy, muy raras. Está el extrovertido, que ese es predecible. Sabes que anda haciendo cosas que son un desastre, pero son predecibles. Sabes que lo que hacen. Son los emocionales también, que cualquier cosa los hace llorar. Pero hermano, Dios conoce tu necesidad, tu corazón, y de acuerdo a cómo eres, Dios te va a llamar a ti. Y Dios te va a usar, hermanos, de acuerdo a cómo tú eres. Mire lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 4. Jeremías 1, 4. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Mire, dice la palabra del Señor: vino pues palabra de Jehová a mí, dice, diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que naciese, dice, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Hermanos, qué grande es la misericordia y el poder de Dios. Hermanos, que antes que usted naciera, antes que sus padres se llegaran a conocer, Dios ya lo había conocido a usted. Hermanos, Dios ya sabía lo que usted iba a hacer con su vida. Dios ya sabía que usted se iba a apartar del Señor. Dios ya sabía que usted iba a renegar de Dios. Dios ya sabía que usted iba a hacer esas cosas malas que usted sabe que ha hecho. Pero aún así, hermanos, Dios lo había apartado a usted desde antes de que usted naciera. Por eso nosotros, hermanos, estamos en contra del aborto, ¿verdad? Porque el nacimiento, usted puede ver que es antes de que se conciba, antes de que las personas se conozcan. Dios ya tiene asignado para usted un propósito y una personalidad. Y Dios le dice a Jeremías, dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. ¿Quién es el que lo formó, hermanos, a usted? Dios. ¿Quién es el que lo ha conocido desde antes? Tal vez usted mismo se conoce, pero sabe, Dios sí lo conoce. Y dice, y antes que nacieses, te santifiqué. O sea, te aparté. Dios lo ha apartado a usted, hermano, hermana, para un propósito especial. Aunque usted, hermano, ha hecho de su vida un relajo, aunque usted se haya alejado de Dios, ¿verdad? Como Jonás quiso alejarse de Dios para no servir a Dios, Dios ya lo tiene apartado, porque ser santo significa ser apartado para Dios. Dios ya ha apartado su vida, hermanos, para un propósito especial. Y Dios va a cumplir su propósito en usted, con usted y a pesar de usted. Porque los propósitos de Dios, hermanos, se cumplen porque Dios es soberano. Y dice, antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Yo tuve un propósito para ti, dice a Jeremías. Hermanos, Dios tiene un propósito para usted, para su vida, así como lo tuvo para Samuel. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Escuchar la voz de Dios. Vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Romanos 11, 29. Leemos todos juntos, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.
¿Qué significa irrevocables, hermanos? Que no se pueden cambiar, que no se pueden cambiar. Si Dios ha puesto, hermanos, su mirada en usted para salvación, Dios va a seguir tratando con usted. Y tal vez Dios le va a disciplinar hasta que usted pueda ver a Dios, hermanos, y pueda entregarse a Él con todo su corazón. Por nuestro corazón, hermanos, es destinado muchas veces a alejarse de Dios, pero cuando los planes de Dios son que usted, hermanos, le conozca, Dios va a utilizar los medios. Dios va a utilizar la enfermedad, Dios va a utilizar la escasez, Dios va a utilizar la falta de trabajo, Dios va a utilizar muchos medios, pero Él va a cumplir sus propósitos en su vida. Hermanos, Dios lo está llamando a usted para servir. Dice que son irrevocables los dones y el llamamiento. Cada creyente tiene un don para servir a Dios. Y hermanos, esos dones son irrevocables de parte de Dios. Dice, no lo lea, se lo voy a leer, dice 1 Pedro 4:10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo, dice, a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, ¿cómo está con su don que ha recibido? Tal vez tiene el don de misericordia y ve necesidad en la iglesia, pero usted no está funcionando con ese don. Tiene el don de enseñar y están los niños y hay adultos y hay discipulados, pero no lo estamos haciendo. Y hay muchos dones, hermanos, que nosotros los tenemos, podemos decir, apagados, dormidos, pero Dios, hermanos, quiere que nosotros los ministremos, o sea, que sirvamos a otros, dice el apóstol Pedro. Y en el 11 dice, si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermanos, cuando usted sirve a Dios, ¿quién es glorificado? Dios. Dios es glorificado, hermanos, cuando usted le sirve a Él con todo su corazón. Y el Señor le está hablando, hermanos, así como le habló a Samuel. No sé, le está diciendo David, Mónica, María. Y Él está hablando, porque Dios siempre está hablando a nuestras vidas. ¿Y cuál va a ser la respuesta a ese llamamiento de Dios? Mire cuál fue la respuesta de Samuel. 1 Samuel 3:10, regresamos ahí para concluir. Primero Samuel 3:10. Y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Hermanos, ¿cuántas veces le ha llamado el Señor? ¿Cuántas veces usted entiende que necesita cambiar su vida? ¿Cuántas veces la palabra de Dios, hermanos, le ha mostrado que usted necesita entregarse al Señor de todo corazón? Y esta vez dice, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Habla, porque tu siervo oye. Hermanos, cuando usted hace una petición al Señor, creo que usted tiene que tomar una decisión en su vida. Todos tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, decisiones importantes. Y le decimos, Señor, ¿qué debo de hacer en esta situación? ¿Qué quieres que yo haga? Pero hermanos, a veces nos olvidamos de la respuesta de Dios. Tenemos que tener oídos obedientes. Porque cuando usted le pide algo a Dios, seguramente Dios va a responder. Pero si nosotros no tenemos esta disposición para oír lo que Dios quiere hablar a nosotros, hermanos, no vamos a tener la respuesta a nuestras oraciones. En esta semana, hermanos, Dios ha puesto en mi corazón esta palabra únicamente. Y yo le he dicho, Señor, habla, porque tu siervo oye. Señor, yo quiero saber lo que tú quieres hacer en mi vida. Yo quiero saber tus planes, yo quiero saber tus propósitos. La palabra de Dios dice que Dios notificó sus caminos, ¿a quién? A Moisés. Hermanos, no quiere que Dios le notifique, le diga lo que Él quiere de su vida. Pero ¿qué tiene que hacer usted, hermanos? Tiene que tener oídos obedientes. Tiene que decir como Samuel, Señor, habla, porque tu siervo está atento, porque tu siervo quiere escuchar lo que tú quieres hablarme a mi vida, lo que tú quieres hacer con mi vida. Y eso, hermanos, esa disposición de obediencia muchas veces no la tenemos. Queremos que Dios hable, pero no queremos escuchar lo que Él tiene que decir a nosotros.
porque no nos gusta a veces lo que Dios quiere hablarnos, porque a veces tiene que ver con cosas que Dios no le agradan de tu vida, cosas que quieres cambiar, que necesitas cambiar. Pero Dios te habla, pero tú tienes tus oídos cerrados, porque hay falta de obediencia a Dios. Pero hermano, Samuel estaba dispuesto, este niño, este adolescente estaba dispuesto a obedecer a Dios. Hermanos, si usted está pasando un tiempo de decisión ahorita, usted tiene que decirle a Dios, habla, porque tu siervo oye. Y eso quiere decir, Señor, háblame, yo estoy dispuesto a obedecer lo que tú quieres hablarme en este tiempo de decisión. Todos pasamos tiempos de decisión que van a cambiar nuestra vida, ya sea para bien o para mal. Pero Dios quiere, hermanos, bendecir tu vida. Pero necesita de tu obediencia. Necesitas que le digas al Señor, habla, porque tu siervo. Es una disposición de obediencia. Dice, yo soy tu siervo. Yo voy a servirte. Yo voy a hacer lo que tú me digas que tengo que hacer. Hermanos, ¿cuántos tenemos esta disposición de ser siervo obediente al Señor, como Cristo lo fue? Esos son de los versículos que más me agradan que comenté hoy. Dice la palabra que el Señor se hizo siervo, estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Hermanos, ¿qué tan actitud de siervo tiene usted delante de Dios? Hermanos, Samuel tenía una actitud de obediencia. Habla porque tu siervo oye. Y a lo mejor Dios le va a decir, hermanos, cosas que tal vez usted no quiera oír, o cosas que usted tal vez no quiera compartir con otros. ¿Sabe? Las primeras palabras que Dios le dio a Samuel para compartir fueron palabras muy duras. Fueron unas palabras de juicio contra la casa de Elí. Yo creo que Samuel estimaba mucho a Elí como su padre, y fue muy duro decirle el juicio que venía sobre su casa. Sin embargo, le dijo lo que iba a pasar. Mira ahí en 1 Samuel 3:16, me acompañen. 1 Samuel 3:16 al 17. Dice, llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío, Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que te habló, de todo lo que habló contigo. Y dice, y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrir nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. ¿Sabe? Samuel le dijo a Elí todo el juicio que vendría por causa de sus hijos, de la desobediencia, del pecado que habían hecho, y que la arca de Dios, hermanos, iba a quedarse sin el pueblo, hermanos. El arca de Dios iba a ser traspasada. Y hermanos, qué importante es cuando usted tiene ese corazón de obediencia, hermanos, haga lo que Dios le está diciendo que haga. Si Dios lo está llamando para hacer un ministerio, hermanos, hágalo. Y a veces va a ser difícil, a veces tenemos que compartir esta palabra con nuestros seres queridos, con nuestra familia, y a veces no les va a gustar lo que tenemos que decir, pero hay que decírselo. Y miren, el versículo 19 nos habla acerca de cómo fue su actitud de Samuel en cuanto a la obediencia. Y dice, y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Pero lo importante es esto, dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Hermanos, vemos unos oídos obedientes. Toda palabra que Jehová le dio, no la dejó caer por tierra. Hermano, yo no sé qué palabra Dios le ha hablado a usted a su corazón, pero si usted no obedece la palabra, lo que Dios quiere de su vida, usted está echando por tierra, está menospreciando la palabra de Dios. Cuando usted no vive vidas obedientes al Señor, usted menosprecia la palabra de Dios. Pero Samuel dice que no dejó caer ninguna palabra de lo que Dios le dio por tierra. Y hermanos, Dios nos ha dado esa bendición de transmitir un mensaje, de transmitir esta palabra a todos. Esta palabra, hermanos, que es de bendición. Esta palabra que dice la Biblia que es una palabra de reconciliación.
Allá en 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de ¿qué? De la reconciliación. Hermanos, Dios le ha dado un encargo a usted. ¿Qué hace cuando alguien le da un encargo? Le dice, oye, te encargo esto, no se te vaya a olvidar, ¿verdad? Cuando le dice a su hijo, Dios le ha encargado a usted algo muy importante, ha tenido confianza en usted y le ha dado un encargo, y es la palabra de la reconciliación, que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Que dice que Dios estaba en Cristo, no tomándole al mundo sus pecados, que Dios estaba en Cristo, hermanos, pagando por los pecados de usted y de mí. Esa es la palabra de la reconciliación, porque usted es enemigo de Dios por causa de su pecado, porque Dios es santo. Pero Dios, hermanos, envió a su Hijo y dice que lo hizo pecado, para que la justicia de su Hijo Jesucristo ahora pueda estar sobre usted. Usted puede ser salva hoy a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y esa es la palabra, hermanos, que usted debe llevar a todas las personas. Tal vez a algunos no les va a gustar de su familia, tal vez lo van a criticar, lo van a juzgar, pero hermano, usted debe ser un siervo obediente al Señor. Vamos a orar, hermanos, para concluir. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa palabra. Ayúdanos, Señor, a tener oídos obedientes, oídos que digan, habla, Señor, porque tu siervo, tu sierva, oye hoy. Señor, habla lo que tú quieres que yo cambie en mi vida. Habla y muéstrame qué caminos quieres tú que tome, Señor. Habla a mi corazón, Señor, porque yo quiero cambiar mi vida. Habla a mi corazón, Señor, porque yo quiero ser una persona transformada. Háblame, Señor, porque yo quiero ser diferente. Háblame, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Habla a mi corazón, Señor, porque yo necesito de ti. Yo quiero tener esos oídos obedientes, Señor, estar dispuesto a obedecer lo que tú me digas, porque sé que ahí hay bendición, Señor, cuando yo obedezco. Cuando yo sirvo a otro, Señor, tu nombre es glorificado, Señor. Hermano, hermana, que usted está aquí, tal vez Dios le ha llamado a través de sus dones para servir en algún ministerio de la iglesia, pero no se ha animado. Y hermanos, la palabra del Señor le anima hoy. Él le está hablando por su nombre y le está invitando, hermano, hermana, a servir en un ministerio el cual usted ya sabe que tiene que hacerlo, porque sabe que es el don que Dios le ha dado, pero no lo ha hecho. Hoy puede usted tomar una actitud de obediencia y decir, háblame, Señor, y estoy dispuesto a obedecerte. Habrá alguien que quiera hacer este compromiso hoy con el Señor y quiere estar al pendiente qué es lo que el Señor quiere hacer con su vida. Levante su mano para que ore por usted. Gracias, hermanos. Gracias, hermanos, aquí en medio. Gracias, hermano, al frente. Gracias, hermano, allá atrás. Habla porque tu sierva, háblame, Señor, porque tu siervo oye y quiere hacer tu voluntad, Señor. Habla mi vida, Señor, mi corazón el día de hoy, en el nombre de Jesús. Señor, te pido que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya en esos pecados, Señor, que tú sabes que tenemos, porque tú nos conoces antes que nosotros mismos, Señor. Y tú estás obrando el día de hoy por medio de tu Espíritu Santo y nos estás mostrando, Señor, ese pecado que quieres que dejemos en el nombre de Jesús, Padre. Hoy tomamos decisiones firmes de escuchar tu voz, Señor, y dejar eso que no te agrada a ti, Padre. En el nombre de Jesús hacemos este pacto, hacemos este compromiso contigo, Señor, de no echar por tierra ninguna de tus palabras, Señor, que hoy has hablado, Señor, en nuestro corazón. Y hoy te decimos, Señor, con un corazón de siervo, de sierva, sinceramente, habla porque tu sierva, habla porque tu siervo escucha y quiere obedecer tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Danos ese espíritu de obediencia, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Crea en nosotros un corazón noble, Señor, un corazón frágil, un corazón, Señor, que tiemble ante tu palabra, un corazón de obediencia, Señor, el día de hoy. Gracias, Padre, por lo que tu Espíritu hace el día de hoy. Bendito seas, Señor,
en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.